porque tu opinión también cuenta. Bueno, y estamos de vuelta y regresamos con una invitada especial, la doctora Soraima Cuello, quien es licenciada en contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también tiene un doctorado en liderazgo organizacional de Nova Southwest Eastern University en Florida. También tiene una maestría en alta gerencia y estudios en dirección de operaciones de la Escuela Autónoma de Dirección de España y especialidades en gerencia de mercadeo, entre otros logros. Sin embargo, está con nosotros hoy porque la semana pasada presentó un libro que a mí me resultó sumamente interesante y por eso lo invitamos para que hablemos del libro, que es Siete riesgos de las redes sociales. Buenos días, Soraima. Bienvenida a Estrellas de la Opinión. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Sumamente contenta de poder compartir con ustedes el contenido de manera general de este libro, Siete riesgos de las redes sociales. Y a ver, entrando inmediatamente en materia, ¿de qué va el libro? Porque actualmente las redes sociales se han convertido ya en parte de la vida del individuo desde su invención en Facebook. Así es. Bueno, primero destacar que yo soy amante de las tecnologías. Promuevo su uso, pero su uso correcto. Y en el marco de la celebración del Internet Seguro, que se Ujú. llevó a cabo el 7 de febrero, justamente hice la presentación del libro, porque la intención no es que las personas dejen de utilizar las redes sociales, sino que todos seamos conscientes de los riesgos y de las situaciones que podemos encontrarnos utilizando las mismas y cómo de una manera u otra tratar de prevenir, de cuidarnos. Incluso el libro tiene un subtítulo que es Ser cuidadanos de cuidarnos en un mundo tecnológico, porque la idea es poder educar a las personas, que prácticamente aquí en República Dominicana el 81% de los ciudadanos tienen redes sociales, de acuerdo a la última encuesta de En Hogar. Entonces, en ese sentido, vamos a seguirla utilizando, pero siendo consciente de lo que puede pasar. Y es un poco en esa línea que está tratado el libro. O sea, que hay más personas con redes sociales que gente fuera del umbral de la pobreza. Definitivamente. Todo el mundo hoy quiere tener acceso a las redes sociales y ahí quizás aprovecho para comentar que las redes sociales generan adicción y lamentablemente también te pueden generar depresión. Porque así Depresión. como tú, depresión, claro que sí, y dirás, ¿y cómo es posible que esto ocurra? En la medida, y el libro tiene mucho sustento científico, Ujú. porque está basado en diferentes estudios, investigaciones de más de un año de trabajo para poder presentar esta obra. Y justamente la depresión viene dada porque muchos de los que estamos conectados, porque yo soy parte de las redes sociales también, en las redes sociales comenzamos a comparar nuestras vidas con la de los otros. Comenzamos a ver qué bien está el otro, cómo está logrando tener mucho éxito o cómo una mujer se ve sumamente bien y yo no puedo lograrlo, está rebajando, o mira qué dichoso es fulano o perencejo y por qué en mi caso esto no ocurre lo mismo. Entonces se está generando mucha depresión sobre todo y la población más vulnerable, y yo lo planteo en el capítulo número 1, son los jóvenes, los adolescentes que no tienen una personalidad todavía Ujú. definida y que con el uso excesivo que conllevan ahora mismo las redes sociales, porque como también planteo, hay una nueva ciencia que se llama captología. 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 Primera vez que lo escucho. Bueno, está la captología que justamente se encarga de eso, de cómo ellos nos mantienen conectados. Porque recordemos, señores, hay más de 4.7 billones de personas en redes sociales. Entonces, cuando hablamos de esas cifras, las personas que son del ámbito numérico y del negocio saben que hay un buen negocio financiero. Es decir, Ujú. hay un modelo económico importante porque estamos hablando de una población que es el 53% de la población mundial Está activa en que internet, en está redes sociales. activa en las redes sociales. Entonces, imagínense qué lucrativo es ese negocio. Entonces, detrás de todo eso hay mucha inteligencia, hay muchos estudios antropológicos, hay muchos estudios sociológicos, hay muchos estudios psicológicos de cómo funcionamos nosotros los seres humanos y cuáles son esas necesidades que yo puedo ver
supuestamente satisfechas en el contacto a través de las redes sociales. Por eso la captología, que es como La capturar la cac- atención, me imagino. Exactamente. Entonces, esa cactología lo que hace es que cada vez viven diseñando nuevos esquemas para mantenernos a nosotros conectados. Y entonces, de ahí se genera también, además de la adicción, ansiedad, porque hay otro término utilizado en los Estados Unidos, que es el FOMO, que imagino que Ujú, ustedes lo han sí, escuchado. fear of missing out. Exactamente, el temor a perdernos algo. Y entonces ahí se genera una constante conexión a estas plataformas que es evidente que te producen muchísimo dinero, pero que en el ser humano están generando situaciones no deseadas. Entonces, es uno de los riesgos que se plantea en el libro, con recomendaciones obviamente de cómo usted manejarse para que no sea víctima de estas situaciones. Entonces, recordemos, los más propensos, de acuerdo a los estudios, además de los jóvenes, somos nosotras las mujeres. Pero Y Mm, los eso no se solteros. da, Soraima, en la vida real también, en los grupos, en la vida real. ¿En qué sentido tú lo ves Tú como? estás en un grupo y tú vas a vivir esa ansiedad porque a fulano le fue mejor que a mí, porque ella está más bonita, porque ella está más Pero flaca, tú, porque ella pero está... tú lo ves, Eso se da tú, igual. tú no lo ves en la misma escala, porque cuando tú estás conectado todo el tiempo a una red social, estamos hablando de que yo en un grupo puedo compartir 2 horas y lo comparto hoy y yo vuelvo y me reúno con un grupo en persona dentro de 2 semanas. Pero cuando tú estás solamente viendo lo bueno que nosotros compartimos, porque cada persona nada más comparte en sentido general lo bueno, a través de las redes, entonces ahí se está generando eh, muchísimas situaciones. Lo bueno, pero pero también ahora está el victimismo que no, parte del pero alma en las redes, que también, también genera mucha pero que interacción. también está el caso de que las redes sociales quiebran la pirámide social. Así es, Es muy diferente porque yo tengo acceso a un punto social que tal vez yo con mis peers no tendría. eso tú tienes razón, pero que también, además de eso que tú estás mencionando, cuando tú, eso ustedes lo saben, cuando tú te quedas mucho tiempo en las redes sociales viendo un tema en específico, el algoritmo genera que tú solamente sigas viendo o te trae en tu timeline, en tu pantalla, situaciones relacionadas, porque eso fue lo que más te atrajo. Ujú. Entonces ahí también tú te concentras en este mismo tipo de situaciones o de buena vida, o si son artistas. Entonces te mantienes metido todo el tiempo que estás en las redes mirando ese mismo tema. Y eso puede también ser muy peligroso. Y en el caso de los adolescentes, y en lo que investigo con el libro, el caso de los adolescentes, un adolescente inclusive puede ser moldeado a través de las redes sociales, su personalidad. Bueno, ese es el segundo capítulo. ¿Tú Ah, como que te lo leíste? no, yo no lo he Sí, leído. yo sé que no lo has leído. Se llama Modificaciones de la identidad. Ese es otro de los riesgos que yo planteo, además de las enfermedades mentales que están documentadas a través de estudios, es el de modificaciones de la identidad. Uno, por influencia de lo que estoy viendo, Ujú. y eso obviamente me lleva a una modificación de lo que yo venía trabajando como personalidad, y la otra es el de la autocensura, porque por el mismo tema de la pertenencia a los grupos sociales, si tú tienes una opinión que entiendes que puede diferir de los demás, entonces tú te autocensuras. Y eso también genera muchísimas situaciones con un círculo vicioso, porque en la medida en la que la persona se autocensura en las redes, entonces puede caer más fácil en depresión, porque obviamente no está comunicando lo que está sintiendo, te estás autocensurando. Entonces, ahí Entiendo. hay un sinnúmero de situaciones, señores, que a veces uno no es consciente Ujú. de lo que está ocurriendo y estadísticamente ya hay muchísimos estudios que están avalando estos temas, además de otros que obviamente vamos a comentar. Mire, es muy interesante eso que usted menciona, porque justamente al inicio estaba Eric hablando de un tema súper interesante, Me acuerdo. de la diputada que se casó con un perro, y bueno, De sus ideas, sí. y Ay, yo vi eso. de la normalización que se le está dando a estos trastornos. Entonces, justamente Así ahí es. mencionaban que realmente se está condicionando a parte de la sociedad para que vea como normal las disforias de género, los trastornos de identidad, Así los es. trastornos sexuales, las parafilias, y a mí me preocupa mucho, sobre todo en los jóvenes, que son una sociedad, una parte muy vulnerable de la sociedad, porque están siendo demasiado impactados y demasiado bombardeados con esto. Pero el asunto es cómo nosotros decirle a los padres el cuidado que deben tener con esos jóvenes,
que muchas veces, hoy los padres no quieren intervenir, no, 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 es que su privacidad, no quiero verle el celular, pero es un muchacho, un niño o un adolescente, y nosotros vemos niños de 4, de 3 años Así manejando es. un celular, expuestos a todo. ¿Cómo nosotros le decimos a los padres, mira, estos son riesgos reales, estudiados, importantes, debemos hacerle freno? Bueno, justamente el libro yo se lo dedico a los padres. Esa es mi dedicatoria, porque reconozco que hay una situación que se está agravando cada vez más, porque la mayoría de los jóvenes y adolescentes viven conectados a las redes y ni siquiera están compartiendo los espacios familiares. Pero además de eso, le están dando celulares a los niños para pacificarlos. Y señores, eso Como un bobo. genera definitivamente. Ya sea que yo le ponga los muñequitos, para que lo vean en YouTube, pero ¿qué ocurre? Dense cuenta, ya los niños no quieren soltar los celulares, los dispositivos, ellos son los primeros que lo están viendo como un medio más. Y no significa, insisto, que dejemos de utilizarlas, pero es saber cómo hacerlo, porque le estamos haciendo un daño al querer supuestamente ayudarlos. Está creando incluso, y acabo de ver unas investigaciones, problemas oculares y se recomienda que a niños menores de, bueno, entre 2 años y me parece que 7 años, que el celular tenga un uso muy restringido porque todavía la visión no se le ha desarrollado completamente y entonces pueden perder el enfoque de atención en la vista. Hay muchísimos aspectos que están real y efectivamente siendo analizados, porque recordemos también que las redes sociales son relativamente nuevas en el mercado, Ujú. no tenemos 50 años con redes sociales, pero los estudios están hablando ya de cáncer ocular por el uso en las noches de los dispositivos. Están hablando de problemas de atención por estar solamente conectados. Entonces, primero los padres, ¿a qué edad comenzamos a darle celulares a los niños o tabletas? ¿Qué tiempo le estamos permitiendo que la utilicen? Y aquí hay muchas recomendaciones en ese sentido. Es planteando un riesgo, pero con algunas acciones sugeridas, porque hay aspectos, y aquí quiero hacer un alto, que obviamente nosotros no lo podemos necesariamente controlar. Y me refiero a los temas, por ejemplo, de cuando usted, además de los cambios en personalidad, además de los problemas de depresión, cuando usted es víctima de robo de identidad. Y me quiero poner de ejemplo. A mí me robaron, y ya yo había terminado el libro, me robaron mi identidad y me robaron a través de las redes mis fotografías y las están utilizando en este momento todavía para vender Bitcoin de manera falsa. Es decir, utilizan mi imagen y yo tengo otro nombre en las redes que no soy yo. Obviamente, el que me conoce sabe que esa no soy yo. Y alguien a través de las redes me lo reportó. Yo no hubiese tenido forma de darme cuenta de que eso estaba ocurriendo. Si alguien no ve mi imagen, me reconoce y me escribe. Entonces, de esa parte yo no tengo control. Y no tengo, y es un llamado que estoy haciendo de manera muy efusiva, no tenemos tampoco a quién acudir a nivel nacional, ni siquiera internacionalmente. Es decir, todavía faltan normativas para protegernos a todos los usuarios en las redes sociales. Oigan bien, estamos hablando de un negocio de 4.7 billones de personas que lo utilizan, Ujú. pero yo responsablemente y mucha gente que me conoce ha reportado las cuentas falsas. No le han tumbado las cuentas falsas. Me he acercado al Indotel, me he acercado al Centro de Ciberseguridad, a todas las áreas que en República Dominicana están llamados a apoyarnos, pero no han tenido los mecanismos para lograrlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que están engañando a otras personas y entonces ese es otro de los riesgos que tenemos, de los cuales obviamente nosotros no tenemos cómo accionar, pero tenemos que ser conscientes. Eso es como cuando tú eres fumador. Ok, tú fumas, pero tú tienes que saber que te puede generar un cáncer de Ujú. pulmón. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, estamos usando las redes sociales con el riesgo de que te pase tal cosa. No significa que te va a pasar, pero pudiese pasarte. Porque así como me ha pasado a mí, le está pasando a miles y miles, solamente de dominicanos, sino que a nivel internacional. Y en la República Dominicana, también la encuesta en Hogar dice que el 23% de los usuarios de las redes reporta haber sido víctima de estafa o de hackeo a través de las redes sociales. Estamos hablando de un Eso 23%, es mucho, eso es Muy alto. sustancial. muy alto. Entonces, estemos conscientes de lo que puede ocurrir. Además de robo de identidad, los temas de privacidad.
Sí, las estafas románticas, las estafas laborales que también se dan, señores. Somos estafas muy laborales. ingenuos. Así es, se dan estafas laborales. Te hacen un anuncio y Ajá. en ese anuncio te dicen que te van a dar un empleo, tú aplicas, Ujú. pero para tú recibir el empleo, entonces te dice, pero tienes que recibir una formación. Y para la formación son Tiene que pagar X 10,000 cantidad. pesos. Las personas desesperadas pagan los 10,000 pesos pensando que es cierto. Pero así como esas, te hacen muchísimos otros tipos de estafas donde te sacan información en muchos casos, informaciones personales, y después la utilizan con otros fines, Eso, o sea, tratando de decirte ujú. que es un empleo lo que te van a ofrecer. Entonces, hay que ser cuidadosos, por eso digo ser cuidadanos en un mundo tecnológico. ¿Cómo nosotros cuidarnos para cuidar también a los otros? Cuidar sobre todo a los más vulnerables. Las personas solteras están también dentro de los grupos de mucha vulnerabilidad por los problemas que genera, el tú sentirte solo, entonces Sí. sientes que a través de las redes sociales Ujú. te estás acompañando, pero no necesariamente. Atención. Atención. Entonces, Sí, no, entonces. no, hablarte del ciberacoso. Bueno, por ahí va mi pregunta. O sea, dentro de los grupos vulnerables, ¿quiénes cuáles son los parámetros para estar dentro del grupo vulnerable? ¿Quiénes son los que están en esos grupos? Bueno, Según lo su que opinión. pasa es que se han hecho los estudios, diferentes análisis científicos de cuáles son las personas que se mantienen más tiempo conectadas Ujú. y obviamente las plataformas lo conocen y trabajan en función de eso, desde el punto de vista psicológico. Las mujeres y los hombres definitivamente somos diferentes. Yo trabajo mucho el tema de género porque creo en el desarrollo de la mujer, pero nuestras particularidades nos hacen vivir más expuestas. Miren que nosotros vivimos atentas a la apariencia, más que los hombres y a un sinnúmero de detalles que obviamente nos llevan a esa mayor exposición. Y como decía, el tema de los adolescentes, por la necesidad de sentirse que pertenecen. Recordemos que cuando están en esas edades también eh, quieren verse de manera distinta a las familias en la mayoría de los casos. Y como yo planteo en el libro, por la falta de comunicación a veces con los padres, se refugian en estos espacios, en las redes sociales. Y entienden, porque así lo comentan, que aunque las redes sociales le generan ansiedad, Ujú. y hay un estudio que yo cito que creo que, caramba, es muy llamativo, que en el Reino Unido, 4 de cada 5 adolescentes dice que sí le genera ansiedad a las redes sociales, a pesar de eso, se mantienen conectados por la otra supuesta gratificación que están recibiendo utilizando las mismas. Entonces, ni hablar de los ciberacosadores, que es un tema que a mí en lo personal también me preocupa mucho, porque ya se han visto a nivel internacional, sobre todo, muchísimos casos de ciberacoso, donde los jóvenes, hay una experiencia muy triste de una joven que incluso se suicidó posterior a haber sido acosada utilizando las redes, porque entró en una relación romántica Ujú. que degeneró en que él publicara fotos de ella, eh, sus Mm. partes íntimas y la vergüenza. Ella incluso hizo un video que después yo le puedo compartir él mismo para que lo vean, donde ella explicaba la situación que estaba viviendo. No recibió el apoyo de la comunidad, sino más bien un rechazo y la joven termina suicidándose a través de un ciberacoso. Entonces, O sea, ella publicó el video diciendo cómo se sentía y la ¿cómo se comunidad. sentía, lo que le había pasado? Claro que sí, y explica toda la situación, pero una semana después se suicida, porque ella lo planteó por la problemática que estaba atravesando Ujú. y un poco también alertando a la comunidad para el manejo en las redes sociales, y por eso surge este libro, con la intención de ayudar a alertar a todos los que de una manera u otra estamos utilizando redes sociales, a los que somos padres, a los que somos abuelos, que tenemos que igual tener conciencia de lo que puede ocurrir. Yo no quiero alarmar a nadie, la intención no es alarmar, la intención es prevenir, la intención es educar. Porque como decía hace un momento, al ser herramientas relativamente nuevas, tan populares, la usamos con muchísima frecuencia, pero no estamos tan conscientes de otros, digamos, de las otras aristas que tienen estas plataformas. Bueno, ¿y No se cuál me es? queden pensativos. No, es que estamos, No, es que, tenemos que pensarlo. Ujú. Más nosotros que somos usuarios acérrimos por Por el trabajo que por la labor que realizan, hacemos, claro que exacto. sí. Pero, ¿cuáles son los otros riesgos que tiene el libro? Bueno, Porque hay mm, uno que es muy importante, sobre todo para ustedes.
es el de la desinformación, las noticias falsas y la manipulación. Ustedes lo saben, lamentablemente se están mal utilizando en muchos casos también las redes sociales y las personas toman decisiones basadas en información. Informaciones manipuladas con fines, ¿verdad? Políticos pudiesen ser, con fines incluso de moverte a adquirir un producto en particular, entonces te dan información engañosa, termina uno siendo víctima de uno de estos riesgos. Recordando que obviamente en el caso de los que están en el área de comunicación tenemos que ser muy cuidadosos y las personas que están utilizando las redes, saber a quiénes siguen también y de qué se llevan, porque vemos muchos anuncios, pero anuncios que no necesariamente cuentan con los criterios éticos para estarnos dando información. Y hay gente que lo que quiere es llevarse una primicia y no valida lo que está compartiendo. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los riesgos con las recomendaciones, obviamente, que yo estoy llevando a las personas para que también se cuiden. Otro de los riesgos es que estamos conectados virtualmente, pero estamos desconectados de lo que está ocurriendo en el entorno. Nos estamos perdiendo un sinnúmero de cosas. Señores, una gente que dura, como yo hice, y me gustaría poder hacer un chequeo con ustedes. Vamos a chequear contigo tu tiempo en pantalla. Tiempo en Pero es que pantalla. yo no soy referencia, ahorita es mi trabajo. No, yo sé que es tu trabajo, pero a ver, porque uno es bueno que se analice, que uno pueda mirar en su celular qué tiempo yo estoy en pantalla, cuántas veces yo toco el celular. Entonces estamos muy conectados en la virtualidad, pero ¿y qué tal lo que está pasando aquí alrededor nuestro? Ese abrazo, esa relación personal. Mira, aquí tenemos 7 horas en promedio, 35 minutos conectado en la pantalla. ¿Qué significa eso? Que señores, estamos hablando de que uno dura 8 horas trabajando y aquí lo vemos, 7 horas, 35 minutos. Y entonces vamos a ver la actividad. Vamos a ver cuántas veces tú tocas el celular. Ya en lo que va del día de hoy, ya tú has estado 2 horas y 14 minutos. Trabajando. Sí, yo sé que Estamos aquí. es trabajando, pero vamos a Hay que verlo en la tuitear, semana. parte, y en Facebook. Pero en redes sociales, él en la semana, oigan bien, el trabajo se supone que son 40 horas, 44 horas, él en redes sociales está 31 horas y 42 minutos. Entonces, Supervisando a ver qué es lo que ponen en el él nuevo entra, diario. pero miren, él entra al celular, yo le pedí porque estaba justamente al lado, él entra al celular en promedio 166 veces al celular entró, en promedio, 166 veces. Entonces, es un poco como para que estemos nosotros también conscientes. Hay contexto, sí. muchísimas plataformas que nos permiten, hay muchísimas apps, aplicaciones, que nos permiten a nosotros mismos tener ese control, dar una mirada rápida de cuál es mi comportamiento y si me estoy volviendo adicto al celular, señores, porque también ese es otro tema, no nos estamos dando cuenta porque está formando parte de nuestro diario vivir. Pero ok, ¿qué tanto estoy yo pegado del celular? Y entonces, ¿qué tiempo me queda para los que están aquí presencialmente? Y es un poco también ese análisis que yo trato de hacer cuando hablo de conectados virtuales, Ujú. pero desconectados del entorno. Hablo de la vulneración a la privacidad, del robo de identidad y las estafas, las modificaciones de la identidad y las enfermedades mentales. Ahí tenemos los 7 riesgos y el ciberacoso. Bueno, debemos ya cerrar e irnos a una pausa. ¿Dónde puede nuestra audiencia conseguir el libro? Y unas palabras finales. Muchísimas gracias. Bueno, lo pueden conseguir en la librería Cuesta. Ahí está la orden y próximamente lo vamos a estar presentando ya a través de Amazon para que puedan descargarlo en digital. Unas palabras finales, señores. Vamos a cuidar a nuestros hijos. Vamos a estar alerta de lo que definitivamente está ocurriendo con nosotros mismos también. Vamos a seguir utilizando estas plataformas, pero de manera consciente, porque recordemos que al final hay un negocio detrás de las mismas. Y muchísimas gracias por la invitación a los 3. Muchísimas gracias, Soraima, por estar con nosotros. Y ustedes saben, 7 riesgos de las redes sociales. Lo pueden conseguir en la librería Cuesta. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.